ha habido un ánimo de diálogo y de llegar y de buscar acuerdos, pero lo que tenemos es todo un gobierno sentado dialogando. Pues no tiene ningún sentido que haga una locución presidencial para decir no hay un acuerdo en la mesa de diálogo. Ayer precisamente se proponía, por ejemplo, que se congele el aumento en 1.904 pesos. Pues mira, tú puedes estar de acuerdo o no con el gobierno. Nosotros estábamos en profundo desacuerdo con las decisiones que estaba tomando el presidente Iván Duque. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Como siempre, muy atentos a las noticias de Colombia y del mundo. Hoy hablaremos de la noticia más importante de Colombia, que se registra básicamente desde una mesa de diálogos del Gobierno Nacional y el gremio de transportadores, porque luego de dialogar durante toda la noche, ya por 3 noches seguidas, ¿no? El Gobierno Nacional le propuso a los transportadores de carga hacer un incremento al galón de la CPM de 400 pesos ahora y otros 400 pesos el 1 de diciembre del presente año sin condicionar. Después de este acuerdo, el gobierno pues ha expuesto que tan pronto se haga el primer incremento de los 400 pesos al precio del galón de gasolina, se van a iniciar algunas mesas de trabajo para conversar esos temas estructurales del sector camionero con algunos voceros también previamente designados por las bases camioneras. Yo quisiera que ustedes vieran la conversación que tuvimos con la senadora María José Pizarro. Con ella estuvimos conversando justo antes, minutos antes de que se levantara este paro, eso fue en horas de la madrugada, y hablamos con ella, conversamos con ella de esto, que es muy importante, pero también del software de espionaje Pegasus, de ese software que denunció el presidente de la República en su pasada locución presidencial y de la cual pues hasta ahora, hasta este momento pues se está investigando. Ya se tienen las denuncias en la fiscalía y en las entidades de control y pues conversamos con ella de esto y de mucho más. Yo quisiera que vieran ustedes esta conversación. Esto fue segundos antes de que se levantara el paro. Vean ustedes. Vamos a saludar a nuestra protagonista de hoy, la senadora María José Pizarro. Gracias por estar acá del Pacto Histórico. Un gusto, María Camila, como siempre, muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, a toda la gente que nos sigue en redes sociales, un gran abrazo. Senadora, sobre este paro del que incluso hay una polémica de si se convocó o se organizó desde un gremio importante, consensuado y grande de transportadores, o si lo organizaron pequeños y medianos transportadores y camioneros. ¿Qué opina? ¿Qué opina sobre todo de cómo se ha desarrollado y del por qué no se ha llegado a un consenso? Pues bueno, lo primero que nosotros tenemos que resaltar es la actitud del gobierno nacional. Yo creo que es distinto a lo que ha sucedido en gobiernos pasados. Lo primero que hizo el gobierno nacional fue buscar una salida mediante el diálogo, mediante la concertación con distintos sectores. Obviamente que ha habido una conversación con las grandes empresas, conglomerados del transporte, pero por supuesto también con los pequeños transportadores, los pequeños camioneros de nuestro país, y ha habido un ánimo de diálogo y de llegar y de buscar acuerdos, de evitar bajo cualquier circunstancia salidas distintas o aquellas que se puedan evitar precisamente mediante el diálogo y la concertación. Y yo creo que eso es absolutamente resaltable. En la mesa desde el primer momento han estado la ministra de Transporte, el ministro del Interior, el ministro de Minas y Energía, la ministra de Agricultura. Es decir, hay todo un gobierno volcado a la conversación. Precisamente ayer con la alocución del presidente Gustavo Petro se criticaba cómo era que el presidente, pues evidentemente salía a hablar algo diferente al tema del paro, pero lo que tenemos es todo un gobierno sentado dialogando con los distintos actores para buscar una solución concertada. Ayer precisamente se le presentaron a la mesa de diálogo, a la mesa de negociación, se le presentaron distintas fórmulas y el mismo ministro Cristo salía en la mañana a decir que evidentemente había pues sí una actitud de intransigencia. Pero yo creo que el objetivo final del gobierno es, por un lado, encontrar unas soluciones muy rápidamente que, que no impliquen la irresponsabilidad fiscal,
es decir, que se pueda suplir el déficit o sanear el déficit que tiene hoy el Fondo de Estabilización de los Combustibles, que por el otro lado no afecte a la sociedad civil, a los colombianos y a las colombianas, que por el otro lado tampoco afecte a los pequeños y medianos trabajadores del transporte. Esto es importantísimo porque son ellos los que tienen la carga laboral más alta, la que tienen que asumir costos de flete, de carga, de descarga, eh, pues digamos, de chatarrización, etcétera. Y finalmente, pues evidentemente la conversación que toca tener también con las grandes empresas de transporte. Pero esto también ha develado que hay una cierta injusticia, es decir, que quienes más se han beneficiado precisamente con haber mantenido el precio de los combustibles sin ningún tipo de modificación desde hace 4 años y medio, desde el año 2020, son precisamente los grandes conglomerados, las grandes empresas y el 10% más rico de la población, quienes han salido más golpeados, pues evidentemente son, o quienes menos se han beneficiado, mejor dicho, son precisamente el 10% más pobre. Y por supuesto también los pequeños y los medianos transportadores. Ellos lo han dicho en varios videos. Yo quiero invitar a la ciudadanía que también busque la información, los videos que han venido sacando distintas asociaciones de camioneros donde dicen, pues realmente el costo de la comida ha subido, mientras que el costo del combustible, que es la materia prima más importante para el transporte en nuestro país, el precio del diésel y del ACPM no ha subido ni un solo peso en 5 años y eso nos tiene en una situación fiscal muy complicada. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Ya volvemos al tema de el precio del ACPM y del por qué, porque hay mucha gente que se pregunta por qué ahora sí es necesario que se suba el precio y antes no. Porque antes se peleaba en contra de esta iniciativa, pero ya vamos a eso porque usted acaba de tocar un tema y es el tema de la locución presidencial. Mucha gente ayer criticaba al presidente. En efecto, hay una mesa de negociación con todos los ministros para llegar a un término importante de este caos que se ha vuelto, porque sí se ha vuelto un caos de repente a nivel nacional el tema del paro. Pero la gente de repente, claro, estaba esperando una locución presidencial, pues en la que definitivamente se dijera, vea, vamos a llegar a un consenso con los transportadores, vamos a hacer esto y esto y lo otro, y de repente el presidente habla de otro tema que también, entre otras cosas, me parece muy importante, y es el tema de un software de espionaje ilegal, además comprado con un dinero en efectivo que nadie entiende, una cantidad de dinero bastante oscura y eso pues se encargarán las autoridades. Pero porque cree que de repente el presidente salió con esto, hace parte de una desconexión del presidente con la realidad del país, que es lo que mucha gente está diciendo. No, mira, el presidente tiene el deber de actuar con responsabilidad y si no hay un acuerdo en la mesa de diálogo, pues no tiene ningún sentido que haga una locución presidencial para decir no hay un acuerdo en la mesa de diálogo. Lo más responsable por parte del presidente es permitir que en esa mesa de diálogo y de negociación se trabaje, que los sectores que están sentados en la mesa tengan sus espacios autónomos, lo mismo el gobierno, y que pues, se pueda encontrar una fórmula de acuerdo. Ayer precisamente se proponía, por ejemplo, que se congele el aumento en 1.904 pesos, que por ejemplo los aumentos se hagan de manera paulatina, 200 pesos por mes, pero que definitivamente se pueda sanear el déficit. Pero volviendo al tema, pues evidentemente no va a salir a un espacio de locución a decirle eso a los colombianos y colombianas. Eso sería un acto de irresponsabilidad. Además, resquebrajaría el espacio de diálogo y concertación que hay en este momento, que estoy segura que es bastante difícil llegar a acuerdos. Quienes hacemos parte de mesas de diálogo sabemos lo difícil que es precisamente llegar a un diálogo, las horas y horas de trabajo que se requieren para que todas las partes puedan sentirse tranquilas y anunciarle al país una buena noticia. Lo que sí es cierto, y lo que hizo ayer el presidente nos permite ejemplificar algo. Cuando se compra precisamente Pegasus, que es este software de interceptación de las comunicaciones,
lo hace en medio del paro nacional, en medio del estallido social, cuando estábamos en un momento gravísimo, en el punto de muertes más altas de nuestro país por causa de la pandemia. Y recordemos que en medio de la pandemia la gente tenía que escoger entre el contagio y el hambre. La gente salió a las calles a pedir comida. La gente estaba muriéndose de hambre. Habían centenares de banderas rojas en los barrios, la situación de sanidad era compleja y la gente estaba en una situación económica desesperada. Fuera de eso se anuncia una reforma tributaria en ese momento que golpeaba más el bolsillo de quienes estaban pasando hambre, y al presidente Duque le pareció una maravillosa idea, en vez de invertir los 11.000 millones de dólares en superar la situación de hambre de la gente y las condiciones de hambre de la gente, mejor invertirlos en un chat, en un software precisamente para poder interceptar las comunicaciones. Seguramente quienes estaban manifestando de la oposición, eso lo tendrá que determinar la justicia a quienes se estaría interceptando con este software de seguimiento. Y lo más grave es que esos 11.000 millones de pesos, que no se sabe de dónde salieron, la DIPOL viaja en un avión y con el dinero en efectivo y compra este software. Eso es gravísimo, porque además de que recursos de este orden habrían podido solucionar en gran parte la crisis humanitaria, la crisis de hambre que había en ese momento, pues la decisión es, por un lado, atacar a la gente con armas tipo Venom, con un uso desproporcionado de la fuerza, con una utilización del armamento menos letal por fuera de los protocolos, eh, mutilar decenas de jóvenes, centenares de jóvenes, asesinar jóvenes que estaban movilizándose y no atender la situación, y no hubo un espacio de diálogo con la gente. No hubo un espacio de diálogo con la gente, no hubo un espacio de concertación. Esas fueron las soluciones del presidente Iván Duque. Aquí, en cambio, el gobierno nacional está sentado desde el día uno buscando soluciones, desde el día cero buscando soluciones, buscando concertar, buscando encontrar soluciones no solamente para las grandes plataformas de transporte, corporaciones de transporte, las grandes empresas de transporte, sino también para los pequeños y los medianos transportadores de nuestro país, que son básicamente, vuelvo y repito, quienes hacen el trabajo más duro del transporte de todo tipo de bienes y de todo tipo de mercancías en nuestro país. Así que tú tienes ante el espejo dos reacciones completamente diferentes, y la gente tendrá que valorar con el tiempo qué fue más responsable, porque además quienes estamos pagando las consecuencias hoy de las pésimas e irresponsables decisiones, hoy con este paro estamos pagando las consecuencias los ciudadanos de Colombia, los colombianos y las colombianas, pero las decisiones se tomaron hace años, cuando se sanear el precio de los combustibles. Es que fíjate tú que después de la pandemia el precio del diésel y de la CPM empezó a crecer en el mundo. Mientras tanto, aquí en Colombia lo que sucedía era que se mantuvieron con el mismo precio desde hace 4 años y medio. Desde el 2020 no sube un solo peso, a pesar de que internacionalmente subieron los precios. Y eso pues evidentemente nos está llevando a una situación de crisis financiera, que el gobierno está actuando con responsabilidad, porque podría haber hecho lo mismo, dejarle la deuda al próximo gobierno. Y en cambio ya se saneó con las alzas de la gasolina el fondo de la gasolina. Evidentemente seguimos con un hueco inmenso, porque seguimos con un déficit de 37 billones de pesos en el fondo del diésel. Y por eso mi siguiente pregunta iba a que, ¿por qué antes, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro estaba en contra del alza del diésel o del combustible, y ahora pues es necesario definitivamente no seguir subsaneando y no seguir subsidiando mejor este combustible líquido? Pues mira, tú puedes estar de acuerdo o no con el gobierno. Nosotros estábamos en profundo desacuerdo con las decisiones que estaba tomando el presidente Iván Duque, pero no sabíamos, y yo creo que la gente tampoco sabía. Yo no veo que se haya informado a la ciudadanía que teníamos un déficit de este orden. Sencillamente lo que se hizo fue aplazar el pago de ese hueco fiscal que se iba generando cada vez que subían los precios del diésel, y que en cambio en nuestro país se mantenía el subsidio. Es que nosotros en promedio en Latinoamérica tenemos uno de los precios más bajos del diésel en todo
América Latina. Quiere decir, y de algún lado tiene que salir ese dinero para mantener el precio igual. Y yo sí quiero que la gente sepa que ese dinero sale del bolsillo de todos, son nuestros impuestos, es el presupuesto general de la nación, es el dinero que se recauda, precisamente el que se queda en mantener el precio exactamente igual. Y como ya lo han dicho varios camioneros, el hecho ha subido los alimentos, pero en cambio el precio del diésel se ha mantenido igual. Así que aquí hay que hacer un análisis muy serio. O sea que evidentemente nadie sabía. Sí, Yo, por ejemplo, lo que podemos decir nosotros es perfecto, súbale a la gasolina si usted va a mantener las vías. Sí, si usted va a claro. construir vías terciarias, si usted va a acercarle a los campesinos y a las campesinas y a los ciudadanos de la Colombia profunda, va a poder comunicarlos con la gente. Pero si el dinero de los impuestos de los colombianos se va para la corrupción, y ya sabe qué pasa usted con los dineros de las regalías, porque es que aquí tiene que haber vamos a poner las cuentas claras. 12 billones de pesos se perdieron, nadie sabe cómo, que iban para los territorios más pobres, vía precisamente las regalías, se perdieron y no se sabe por qué en el gobierno de Iván Duque. Y él, en vez de actuar con transparencia, con responsabilidad, asumiendo el costo y diciéndole a los colombianos, vea, estamos tomando estas decisiones porque tenemos un hueco fiscal así, toma decisiones nefastas, se pierden los recursos en la corrupción. No se construyen vías ni se mantienen. Tampoco se construye red terciaria para los campesinos y para los ciudadanos de Colombia que viven en los sectores más alejados. Además, se pierden 12 millones de pesos de las regalías para los municipios más pobres y más golpeados por la violencia. Y además, la cereza del pastel. Este gobierno tiene que pagar 120 billones de pesos, más de 120 billones de pesos por un crédito de Express que tomó el presidente Iván Duque con el Fondo Monetario Internacional y que tiene un plazo mínimo para pagarlo. Es decir, tomó las peores decisiones. Hoy el país está endeudado por todo lado. Eso no lo sabíamos. Y nosotros pedimos que se hicieran transparentes también en su momento ese tipo de decisiones que estaba tomando el gobierno en medio de la pandemia. Pero teníamos un Congreso arrodillado que aprobó absolutamente todo. Ustedes vieron la planadora que había en el Congreso de la República y en la pandemia y además en la virtualidad casi ni se podía ni hablar y iban Claro. aprobando absolutamente todo. El resultado es eso. Mire lo que estamos viviendo. Tenemos un presupuesto desfinanciado. Tenemos además que pagar un déficit de 37 billones de pesos del costo del diésel, ¿sí? Y además de eso, los recursos, pues evidentemente se perdieron en la corrupción. Entonces, muy bien, súbale usted a la gasolina si usted va a hacer inversión social, pero usted le sube a los peajes, le sube a la gasolina y no hace inversión social, pues por supuesto que la gente se molesta. Y lo que hay aquí es una ausencia de transparencia y un cinismo por parte del gobierno y de los miembros del Partido Centro Democrático, porque hoy salen a criticar absolutamente todo cuando callaron cómplicemente frente a este tipo de hechos y además el tratamiento que se le estaba dando a la protesta, que no eran los grandes gremios de los transportadores ni las grandes plataformas de transportadores, eran ciudadanos que estaban pasando por las peores circunstancias, que tenían que elegir entre comer. Es que yo estuve en los puntos de bloqueo y los muchachos me decían, mire, yo me vengo aquí porque por lo menos hay una boca menos que alimentar en mi casa. Es que la situación de la gente era absolutamente desesperada después de la pandemia y a nosotros no se nos puede olvidar eso. Entonces, no es que nosotros gobernemos mirando el retrovisor, pero sí tenemos que decirle al país con claridad y con transparencia que la situación en la que estamos, pues evidentemente tiene un origen, porque si en ese momento se hubieran tomado decisiones responsables, transparentes, explicándole, haciéndole pedagogía al país, pues no, hoy no estaríamos en la situación en la que estamos. Muy seguramente. Eso no quiere decir que nuestro gobierno sea perfecto, no, pero por lo menos está tomando decisiones que aunque sean duras, que aunque Sí. tengan consecuencias difíciles, son fiscalmente responsables. Fíjate, el presupuesto que se tiene que pagar anualmente es de 1 billón de pesos mensuales al fondo. Eso quiere decir que al año se invierten 12 billones de pesos en ese fondo. Y resulta que ese es el doble del presupuesto del Ministerio de Vivienda. Y la gente está sin casa. Y la gente está desesperada por el programa, por poder acceder a su primera vivienda, por poder tener mejoramientos en su vivienda. Eso es 3 billones más de lo que recibe el Ministerio de Agricultura. Y los campesinos están esperando también resolución. Entonces uno no puede sacrificar
el contrato social de los colombianos, el compromiso, las garantías sociales de los colombianos, los derechos sociales de los colombianos, porque no le puede subir ni un peso al diésel. ¿Por qué? Pues bueno, y escuchen a los pequeños transportadores, ¿qué es lo que dicen? Ellos tampoco se benefician, en realidad los únicos que se benefician son los dueños de las grandes empresas de transportes, así que también hay que hablarle con claridad a la ciudadanía. Senadora, sabemos que se tiene que ir, tiene un viaje a algún departamento de nuestro país. Y quiero preguntarle, ya, pues es que ya se está hablando de precandidatos presidenciales, ya se están suscribiendo, ya están, mejor dicho, mirando hacia allá. Tengo que preguntarle, ¿cuándo será candidata? ¿Pronto o todavía no? Pues mira, yo creo que primero no es un momento para lanzar candidaturas apresuradas, porque Ok. estamos adelantando la campaña y entramos en una serie de discusiones que realmente este no es el momento para hacerlo y no creo que eso sea responsable. Pero en segundo lugar, nuestra fuerza política también tiene una forma de comportarse. Nosotros trabajamos, nos ganamos la legitimidad, hacemos el trabajo con nuestras bases. Yo precisamente empiezo una gira por la unidad. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a trabajar vamos a hablar y a dialogar con las fuerzas políticas que componen el pacto histórico para impulsar la unidad de nuestra fuerza política, que creo que es nuestro derrotero y nuestra prioridad como fuerza política, pero también para impulsar el acuerdo nacional. Yo creo que esto no se puede quedar en letra muerta. Nosotros necesitamos un plan para Colombia en los próximos 30, 40 años, para que este tipo de cosas como las que estábamos hablando hace un momento frente a ese tipo de cosas exista un acuerdo que todos tenemos que cumplir. Eso implica encontrarle soluciones a los grandes problemas de nuestro país. Ese ha sido, digamos, un empeño, inclusive de nuestros padres cuando hablaban del diálogo nacional, de Álvaro Gómez cuando hablaba de un acuerdo sobre lo fundamental. Así que el diálogo es necesario y hay que hablar con los gobiernos locales y hay que hablar con los empresarios y hay que hablar con los medios de comunicación, también con los medios de comunicación locales, hablar con los sectores sociales, hablar con los sectores políticos y ver de qué manera, por un lado, construimos unidad al interior del pacto histórico, el partido único que es nuestro derrotero, y por el otro lado logramos ir generando de alguna manera algún tipo de estructura, algún tipo de metodología, acercar voces, acercar aliados en este gran acuerdo nacional. Así que yo creo que esa es nuestra, o por lo menos es la prioridad, es en lo que yo estoy embarcada. Yo quiero invitar a, a todos los sectores sociales a que se vayan sumando, también a las fuerzas del pacto histórico a que se vayan sumando y que logremos finalmente darle una oportunidad a nuestro país. No nos quedemos en la división, en la fragmentación, quedémonos con la posibilidad de construir una mejor Colombia. Yo creo que ese es el objetivo y el derrotero y el compromiso que deberíamos tener todos. Con los discursos de odio facilistas, claro que se logran likes, pero por el otro lado tienes a una ciudadanía que está esperando que sus representantes vayan y dialoguen con ellos en un momento tan complejo y tan difícil de nuestro país, en el que se juegan tantas cosas en el futuro. Así es, senadora, pues muchas gracias por este espacio, que le vaya muy bien en su gira, que pueda hacer esos consensos y que puedan llegar a ese acuerdo nacional que pase de palabra a hechos, que es lo que está esperando, digamos, la ciudadanía. Mil y mil gracias y ojalá también se pueda llegar a un acuerdo en esa mesa con los transportadores. Muchas gracias, Sí. senadora. No, a ti, María Camila, muchas gracias. Y si nos ven desde la mesa de diálogo con los transportadores, una recomendación tanto al gobierno como a quienes están sentados en la mesa, no se paren hasta encontrar una solución y ojalá encuentren una solución pronta. Yo creo que cuando hay voluntad de diálogo y de concertación, es mucho más fácil encontrar salidas conjuntas y pongan en el corazón de cada uno de ustedes a los colombianos y a las colombianas que estamos esperando una solución muy rápida. Muchas gracias, María Buen Camila, a viaje. todas las personas que nos siguen, un abrazo. Nos vemos en Florencia, Caquetá. Gracias, senadora, gracias. Claro que sí, muchas gracias a toda la gente que estuvo hasta el final de esta entrevista. No se les olvide, si quieren, si encuentran ese contenido bueno, relevante y por el cual se están informando, por favor, suscríbanse y no dejen de seguir recomendando y tampoco de comentar los videos, por favor, los estamos leyendo. Mil y mil gracias. Nos vemos. Chao, chao.